Este año para los polacos debería llamarse año Kieślowskiano, bueno, cosa imposible de pronunciar, por cierto. ¿Por qué? Porque este año caen dos aniversarios importantes, el 80 aniversario de su nacimiento y el 25 de su muerte, por cierto, muy prematura. Así que este año lo queremos llenar de Kieślowski. Por eso se han creado plataformas, entre ellas una, homenaje a Kieślowski, que es una plataforma que creo que va a poder gustar a todo el mundo, que tenga algunas nociones de cine polaco en especial, aunque Kieślowski pertenece más bien al cine universal, sobre todo para todos los cinéfilos que quisieran saber algo más de este autor, porque es uno de los pilares del cine universal, cine mundial del siglo XX. Por supuesto, sigue vivo, sigue viva su creación, sigue vivo su mensaje, siguen vivos sus mensajes, porque siempre ha habido muchos en las películas de Kieślowski. Por lo tanto, les invito de todo corazón a conocer más y más la creación de Kieślowski. Merece la pena. Kieślowski es un autor conocido prácticamente en todo el mundo. De repente se convirtió en un icono mundial del cine, un poco a través de los franceses, porque fueron los franceses los primeros en percatarse del verdadero valor de su obra. Claro, en Polonia ya era conocido, ya se conocía su creación, tanto como autor de películas documentales, como sobre todo películas de ficción. Y esas películas de ficción fueron las que le dieron fama, no solo a nivel de su país natal, Polonia, sino a nivel mundial. ¿Y por qué ha sido así? Porque Kieślowski es un creador universal. Claro, hay grupos siempre en todos los países, hay grupos de directores de cine que hacen un cine muy nacional, muy de su país, por lo tanto, algo hermético y algo difícil de presentar en el exterior, en el extranjero. Mientras que Kieślowski, por supuesto, luego lo tacharon de místico, de cine de mensajes ya muy por arriba, muy por encima de lo mediano, de lo cotidiano, muy por encima de lo asumible para cualquier ganapanes. No, simplemente se trata de que independientemente de esas etiquetas que le pegaron, Kieślowski se atenía a las verdades universales. Y eso, vestido a la polaca o vestido a la española o de con cualquier otro traje nacional, llega a todos los rincones del mundo, porque los valores universales son comprensibles para cualquier persona independientemente del continente donde le toque vivir. Así que Kieślowski, no sé si intencionadamente o sin querer, se ha ido convirtiendo en un autor de mensajes profundos, un autor que busca inspiración en cosas tan obvias, y la palabra obvio la utilizo con toda la conciencia del mundo, tan obvias como el decálogo, porque parece que es una cosa que se conoce, que se sabe universalmente, que los 10 mandamientos sí funcionan en el código cultural prácticamente de todo el mundo, y de repente resulta que hay que darles una forma nueva, que hay que darles una interpretación nueva, pero también fácil de tragar y fácil de digerir para cualquier espectador. Así que creo que este es el secreto, a grandes rasgos, de la creación de Kieślowski, que primero lo hace muy asequible intelectualmente para todo el mundo, y además muy apetecible para todo el mundo, porque es un cine que te hace pensar sin hacerte sufrir.
porque la capa artística de las películas de Kieślowski es lo suficientemente, no quiero decir fácil, porque la palabra fácil se asocia con lo facilón, pero es una cosa tan transparente, y a pesar de la simbología, el cine de Kieślowski es un cine que sigue siendo un cine cotidiano, por lo tanto, apto para toda clase de públicos. Mi película preferida de Krzysztof Kieślowski es una de sus películas más tempranas, diría, El azar, en polaco Przypadek. ¿Por qué? Porque es una película que refleja muy bien aquella etapa de mi vida, aquella etapa de la vida de Kieślowski, aquella etapa de la vida de nuestra generación. ¿Cuál era? La etapa cuando Kieślowski pertenecía al llamado cine de inquietud moral. Y la película representa justo lo que ocurría con la gente en aquellos tiempos, en aquella Polonia socialista, comunista o como se la quiera llamar. Un joven, de repente, un joven, lo que se dice joven es estudiante, de repente se encuentra en una estación de ferrocarril y el tren que él quería coger arranca. Él se echa a correr. Se echa a correr y, dependiendo de cómo termine esa carrera, si consigue coger el tren, si consigue subir, sí o no, y si consigue subir con quién se encuentra en el tren, dependen las diferentes variantes de su vida. Se convierte en opositor y miembro de la oposición democrática, arriesgando su vida, arriesgando su futuro, sin dinero, sin nada, o por el contrario, de repente se convierte en un miembro del establishment, del régimen, un miembro muy bien relacionado con otros miembros altos de ese mismo sistema, vive, bueno, sin mucha opulencia, pero vive bien, tiene muchas influencias de verdad, es un personaje influyente, pero la conciencia le dice que no ha sido precisamente la mejor elección de su vida. Y un largo etcétera, porque siempre nuestra vida ha dependido y va a depender en gran grado del azar. Dependiendo con quién nos relacionemos, dependiendo con quién nos topemos, dependiendo qué elección, al parecer sin importancia, decidamos tomar, nuestra vida puede tomar un curso totalmente diferente. Y luego ya nuestra influencia sobre los acontecimientos se va reduciendo. Es una película que a mí me encanta, de verdad, y se la recomiendo sobre todo a los jóvenes para que sepan que no hay decisiones baladíes, que todas son importantes y que todas pueden tener una influencia decisiva sobre su futura vida. ¿Por qué merece la pena ver películas polacas? Porque merece la pena, justo. El cine polaco siempre ha sido un cine dialogante, porque hemos tenido muy pocas películas tipo Lo mataron y huyó, películas sin mucho sentido, películas tipo diversión pura, aunque yo no desdeño para nada este tipo de películas, porque también son necesarias. Pero el cine polaco siempre ha querido dialogar con el espectador y además dialogar de manera solapada, porque durante la época socialista no podías decir lo que pensabas. La censura estaba ahí siempre acechando
y era un factor omnipresente. Por lo tanto, como dijo en su momento, hace mucho tiempo, un humorista catalán, Jaume Perich, Jaime Perich, hay que saber escribir y leer entre líneas para no vivir entre rejas. Por lo tanto, esos comunicados mandados por el creador y, por supuesto, vestidos de otra cosa, disfrazados totalmente, eran captados por el público de manera totalmente infalible. Y así era también el cine polaco de aquellos tiempos en su totalidad. Claro, hubo comedias, pero comedias súper polacas que un español normal, común y corriente no entendería bajo ningún concepto. Nos reíamos porque nos reíamos de la sátira de aquel sistema, de los absurdos que España no ha vivido nunca. Y resulta que surgió sobre todo ese gran bloque de cine muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, con Cenizas y Diamantes de Andrzej Wajda, un cine serio, un cine buenísimo desde el punto de vista artístico, un cine muy profundo y un cine que te mandaba unos mensajes que tú luego tratabas como tuyos. O sea, era un cine con el cual te identificabas. Entre otras cosas, estaba el cine de la inquietud moral de los grandes directores, como precisamente Kieślowski, Wajda, Zanussi, Agnieszka Holland, que te ofrecían una serie de temas que analizar por ti mismo. ¿Qué clase de temas? El papel del individuo, de una sola persona en la vida de un pueblo. ¿Cómo puede una sola persona cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Qué lecciones tomar? ¿Qué es vergonzoso? ¿Qué no lo es? ¿Qué es lo recomendable? O sea, era una especie de cine moralizante, evidentemente, pero ese cine moralizante también te ayudaba a interpretar la situación que te rodeaba, porque, por supuesto, estábamos faltos de información directa de lo que pasaba en el extranjero y sobre todo de lo que pasaba en el propio país, porque teníamos la versión edulcorada con muchos kilos de azúcar de la realidad polaca de aquellos tiempos que nos servían los periódicos y los medios de información oficiales. Recuerden que hasta hace muy poco relativamente, en Polonia existía solo la televisión estatal, que tenía primero un solo canal y luego a principios de los 70, si mal no recuerdo, nació un segundo canal que fue como un alivio porque era como más de diversión, más de entretenimiento. Y el cine era el diálogo, significaba ese diálogo básico a través de la imagen, porque la imagen pintaba mucho. Y fíjense que las películas de los directores polacos de aquella época son casi perfectas desde el punto de vista de la imagen. O son muy plásticas, muy de artista, de color, de matiz, de luz, como en el caso de Wajda, o muy ascéticas, de verdad, unas películas muy austeras como las de Zanussi, en las cuales una habitación, las 4 paredes de una habitación pueden llenar todo el espacio fílmico. Y sobre todo es un cine que te marca y te deja huella. Y además un cine muy variado, entonces de verdad merece la pena ver tanto el cine polaco de antes como el cine polaco de ahora, porque el cine polaco de ahora es heredero del cine de aquellos años 70, 80, incluso de los 60, que también hubo películas magníficas. Merece la pena ver el cine polaco y hacerse aficionado porque, bueno, es inevitable.
Me sería difícil decir cuáles son mis películas polacas favoritas. Bueno, puestos a elegir, en primer lugar sería La Tierra Prometida o La Tierra de la Gran Promesa de Wajda. ¿Por qué? Porque es una adaptación perfecta de una gran literatura a la pantalla. O sea, Wajda supo como nadie traducir la palabra a la imagen. Eso, curiosamente, sigue siendo quizá el reto más difícil de cualquier director de cine, porque en lugar de tener un guión, tenía primero un tocho de novela que, bueno, francamente dicho, leída no es tan apasionante, pero traducida al lenguaje cinematográfico adquiere una dimensión increíble. La Tierra Prometida o La Tierra de la Gran Promesa, porque los dos títulos funcionaban hace tiempo en España, en su traducción, en su versión española, es una película llena de colorido, llena de unas imágenes muy sugerentes, unas imágenes de verdad muy dinámicas, unas imágenes que una vez vistas, te llenaban y te dejaban huella. Además, grandes actores y un gran tema, porque reducir el nacimiento del capitalismo, nacimiento y auge del capitalismo salvaje en Polonia a 2 horas de película, de verdad ha sido una verdadera hazaña. Y Wajda lo ha conseguido. Lo ha conseguido y en esa película veo yo huellas del estilo que más me gusta en el cine, el estilo Visconti. Muy plástico, con una importancia de verdad primordial del color, del matiz, de la sombra, de la luz. O sea, Wajda en esto ha sido un maestro, pero maestro de verdad. Otra película que elegiría no se produjo en Polonia, sin embargo es de una directora polaca, de Agnieszka Holland, Europa, Europa. Una película que también me recuerda a Visconti, es mi director favorito, entonces no lo voy a ocultar. Es una película que también me recuerda a Visconti por su tema, el nacimiento del nazismo, el nacimiento del fascismo. Y aunque se trata del caso de un chico, de un solo chico, el fondo es un panorama muy completo de lo que pasaba en aquellos tiempos en Alemania, de lo que pasaba en aquellos tiempos en buena parte de Europa. Y es una película maestra, pero se nota que ha sido hecha por una artista sensible, precisamente no a los grandes acontecimientos, sino a la vida de una sola persona. A unos detalles, a unos episodios, y es en lo cual destaca Agnieszka Holland, hoy una directora reconocidísima, más reconocida imposible, solo le falta tener un Oscar, pero todo se andará, creo, y es una de sus películas para mí más destacadas y a la vez una de mis preferidas. Por supuesto, podría hablar horas y horas de las películas de Haas, que desde luego era uno de los grandes del cine polaco, desde el manuscrito encontrado en Zaragoza, que es una película absolutamente maestra, hasta hoy en día cautiva. Y especialmente en España, donde se han escrito hasta tesis doctorales a base de esta película. Una película magnífica, tanto más que hoy en día nos atrae el blanco y negro de las películas. No somos tan aficionados ya a los colores hollywoodienses, sino precisamente a unos tonos más apagados, al blanco y negro. Bueno, mejor lo dejo así, y que cada uno de los espectadores se busque su película preferida. Y si le falta consejo, que me llame.
¿Y cómo conseguir acercarse al cine polaco? Bueno, nada más fácil que visitar la plataforma cine.es simplemente para ver películas polacas subtituladas en español, en castellano, en cristiano, vamos, y buscarse esas películas que te puedan cautivar, que puedas hacer tuyas y con las cuales puedas identificarte. Merece la pena. No tardes mucho.